Yo soy Lorena, tengo 34 años, ya me iba a quitar años, iba a decir 32, tengo 34 años, soy valenciana, pero vivo aquí en un pueblo de Zamora. Me mudé hace como 4 años porque mi marido es de aquí. Y bueno, yo siempre he querido vivir en el campo y el año pasado encontré pues la finca que tenía todos los checks que yo quería. Y nada, nos hicimos con ella y luego a nivel profesional, como bien has dicho, soy fotógrafa de bodas desde 2015. Eh, Antes del COVID, en 2019, empecé con el negocio de las velas, aunque antes era de jabones y productos así naturales. Y nada, y fue como una forma, yo necesitaba como salir un poco del caos de la ciudad. Vivía en Valencia, trabajaba en la calle Colón en un cowork con un montón de gente, rodeada de gente todo el rato, y necesitaba como esa parte de parar, de trabajar con las manos. Y nada, empecé con esto de las velas por un tutorial que vi en YouTube, o sea, fue de casualidad. Y nada, y a día de hoy es otro de mis trabajos principales. Y Así que... además es súper interesante y ahora vamos a indagar también en tu faceta creativa. Pero mira, comentabas que no encontraste la finca de una forma convencional como la encontraría todo el mundo en una inmobiliaria. ¿Nos puedes contar qué estrategias seguiste para encontrarla? Claro, pues mira, yo llevaba buscando hasta que encontré la finca, llevaba 8 años buscando. Primero pues empecé como todo el mundo, ¿no? Idealista, fotocasa, por internet. Eh, sí que es cierto que en Valencia encontré unas cuantas que al final no iban con lo que yo quería tampoco. Aparte también era muy joven porque hace 8 años pues no quería lo mismo que quiero ahora, evidentemente. Y bueno, bendito que no encontré nada como que en ese momento me encajase porque seguramente a día de hoy me hubiese arrepentido. Y nada, y entonces pues empecé a buscar, pues analógicamente, ¿no? Como diríamos, coger el coche, ir a dar vueltas en casa haciendo trabajo de investigación, pues en Google Maps, mirando en Google zonas que me gustaban. Yo, por ejemplo, tenía muy claro que quería que la finca estuviese pegada a un río. Pues entonces lo que hice fue, vale, ¿qué ríos tengo cerca de donde vivo? Vale, pues veo el río, voy siguiendo el río, voy siguiendo el río, si veo algún terreno que me gusta, pincho coordenadas al catastro a buscar la propiedad por si acaso está registrada, pero bueno, en muchísimos casos eso no hay mucha suerte con eso porque las propiedades que están por ahí perdidas no suelen estar registradas, ¿no? No se sabe de quién es. Entonces, bueno, luego también empecé a hablar con alcaldes en ayuntamientos y encontré un terreno que me gustó mucho en un pueblo de León. A día de hoy el alcalde del pueblo es amigo mío y de hecho en ese pueblo hacen una feria de artesanía muy bonita en un parque y todos los años desde que lo conozco participo, llevo allí mis velas y eso. Y nada, ya, y gracias a él conocí otro terreno que al final tampoco pude comprar porque los dueños no se ponían de acuerdo, cosas que también pasan un montón. Y al final mi finca la encontré en Mil Anuncios. Una noche, eran las 2 de la mañana, estaba en la cama con mi marido, estábamos con el móvil y le digo, mira esto. Y esa semana fuimos a verla y nos enamoramos. Qué interesante. Y bueno, esto va a parecer un poco product placement, pero es que realmente nos dedicamos a esto y para las personas que nos sigan en diferido, nosotros somos Copcampo, somos un portal inmobiliario de fincas rústicas. Tenemos pues varias de las estrategias que has hablado, como por ejemplo el tema del mapa, la información del catastro, lo tenemos en nuestra web, pero igualmente queríamos preguntarte, y nos pareció muy interesante saber tu opinión, ¿qué información concreta no encontrabas acerca de las fincas dentro de las inmobiliarias y cómo crees que se debería mejorar la experiencia de usuario? Pues mira, yo lo que más he echado en falta es como que se pudiese buscar en los típicos portales que busca todo el mundo, ¿no? Idealista, Fotocasa, porque yo no tuve la suerte de conocer Cocampo en ese momento, entonces no pude mirar en vuestra página, pero yo echaba de menos que se pudiese como buscar por palabra clave. En Mil Anuncios, por ejemplo, sí se puede. Entonces yo ponía casa con nave cerca de río o terreno con casa cerca del río, ¿sabes? Algo así, porque eran como cosas que me interesaban. Una que tuviese terreno y otra que estuviese cerca del río. Y tú en Idealista, por ejemplo, puedes buscar eh, que sea rústico o urbano o urbanizable. Eh, o sea, si buscas casa rural puedes poner los metros cuadrados de parcela, pero claro, muchos anuncios no están como bien hechos como para que clicando esas opciones tú
llegues a acceder a ellos y los encuentres. Ya entiendo. Y también volviendo al tema de las cualidades de la finca que comentabas que tenía que estar cercana a un río y todo, ¿qué otras cualidades buscabas por tus inquietudes artísticas, estéticas y demás? Pues mira, principalmente quería un terreno que fuese grande. El río realmente no lo necesito para nada, pero lo quería, o sea, era un capricho. A mí me gusta mucho el agua y me gusta mucho la naturaleza y quería estar como en lo más salvaje posible. El terreno, el río, que tuviese una nave para poder trabajar, que tuviese una casa para poder vivir. Si tenía agua, pues perfecto. Si tenía placas, pues perfecto. Y mucho verde. Eso es lo que yo quería. Y al final, como digo en algunos vídeos de los que tengo, todo lo que yo pedía acabó convirtiéndose en una carta de manifestación, porque la finca que compré es que tiene todo eso que yo quería. Y muchas cosas que yo bueno, no me hubiese podido imaginar, como tener las ruinas de un castillo delante, Es que, ¿sabes? qué guay. Yo no sé Sí. si tú sigues esas cosas de manifestación. ¿Llegaste a escribir tu finca ideal? No, no lo llegué a escribir, no soy. A ver, a mí todo este mundo espiritual, manifestación tal, me encanta, pero no suelo ni practicarlo ni mucho menos. Soy un poco escéptica también, aunque me lo creo, soy escéptica, es como un poco contradictorio, pero yo creo que al final tenía las cosas tan claras, había tenido tanto tiempo para pensar tanto qué es lo que quería, que cuando lo vi lo tuve claro. O sea, porque no tenía dudas con lo que quería, ¿no? Entonces fue verlo y decir, vale, esto tiene todo lo que yo quiero. También es cierto que podría haber sido que jamás se presentase la oportunidad, ¿no? Y yo seguir buscando años y años, pero justamente se presentó y lo tenía a 25 minutos de casa. Interesante. Y esta pregunta te la iba a decir luego, pero mm, me parece, siempre me ha llamado la atención las personas que eligen vivir de una forma aislada o de una forma poco convencional, en este caso vivir a las afueras de un pueblo. Em, ¿Tú te consideras una persona impulsiva o que o eliges rápido, has tenido siempre las cosas claras, como en esta Mi- decisión? Mira, sí que soy una persona muy impulsiva, pero sí es cierto que tengo las cosas muy claras. Quizá no tanto con lo que quiero, sí con lo que no quiero. Mm. Entonces, yo siempre había querido vivir en la naturaleza. O sea, no sabía cómo iba a ser, ni por qué, ni cuándo, ni dónde, porque nadie de mi entorno vive así. Pero es algo como que yo llevaba por dentro y que sabía que lo quería. Y de hecho, pues, claro, en todos estos años yo he estado viendo pues muchos vídeos de mucha gente que se muda en YouTube, etcétera, y yo me emocionaba al verlos. Entonces, eso no me puedo equivocar si genera en mí ver eso en otras personas, ¿sabes? Te entiendo mucho. Y bueno, la siguiente pregunta no tiene tanto que ver con este tema, aunque volveremos, pero he estado viendo que has estado reformando o muebles o pintando muebles y demás. Para las personas que se quieren mudar a una casa y quieren reformarla desde cero, ¿qué consejo le darías? Pues mira, yo sobre todo, también depende de las necesidades de cada uno, ¿no? Y el tiempo que tenga. Pero, por ejemplo, en mi caso, comprar una propiedad que tuviese la casa en ruinas, por ejemplo, para mí no era viable. O el taller en ruinas no es viable, porque al final yo busco trabajar en mi terreno, o sea, busco trabajar en mi finca, por eso quiero la nave. Entonces, yo sobre todo les recomendaría que pensasen en cuánto se pueden gastar y cuánto tiempo pueden invertir. Y si tienen el tiempo de poder hacerlo ellos o el dinero de poder pagar a gente para que lo haga por ellos. Eh, no lo sé, a mí me parece muy bonito el tema de comprar una ruina, ¿no? Y como respetar un poco la estructura, si es algo así como antiguo que sea bonito, y adaptarlo a ti, a tu estilo de vida, pero yo recomendaría pues, que los cimientos, las paredes, el tejado, que estuviese por lo menos bien, porque si no es que la base es como muy dura y yo creo que es desesperante. Ujú. En otras entrevistas que te han hecho otras personas, comentabas que tú no tenías referentes cercanos a familiares, por ejemplo, que vivieran en el mundo rural y a los que tú llegaras a aspirar tener esa forma de vida. ¿Crees que esta inquietud
puede nacer de una idealización hacia el contenido de redes sociales o de las películas, una idealización que viene del mundo rural o de una necesidad emocional? Pues yo creo que más bien de una necesidad emocional, porque yo referentes en redes tampoco, o sea, hasta hace un par de años quizás no he tenido, y ya te digo que llevaba buscando finca en el campo 8 años. Entonces yo creo que esto es algo innato en mí, Mm. Viene muy de dentro, ¿verdad? viene muy de dentro. Y siendo tú valenciana, ¿cómo has llevado ese impacto cultural y climático que puede llegar a ser pues estar en otra provincia? Pues mira, evidentemente me encanta Valencia y allí he estado súper a gusto y todo súper bien, pero yo soy de días nublados, días lluviosos, me gusta el frío, soy súper melancólica. Entonces yo aquí estoy con el clima, aquí estoy encantada. O sea, encantada, me encanta. Yo ya vamos, cuando hay más de 25 grados en la calle ya estoy aterrorizada, o sea, no me gusta. Entonces, yo, por ejemplo, no haría el cambio a Valencia otra vez, o sea, yo no me iría nunca a un sitio más cálido del que estoy ahora. ¿Siempre te ha gustado el frío desde pequeña? Pues desde pequeña no recuerdo, pero desde que tengo uso de razón, sí, siempre he sido de frío, prefiero el frío. No me gusta pasar calor, prefiero estar pues eso con una chaquetita. Evidentemente, no me quiero congelar, ¿no? Pero siempre prefiero los climas, pues eso, fríos, prefiero los días nublados, también para el tema de fotografía, que muchas de las parejas me dicen, ay, ha salido el día nublado, qué mal, tal. Es que es perfecto el día nublado para hacer fotos, o sea, es perfecto, ¿sabes? Entonces, para mí, para todo, es perfecto, como acogedor, como bonito, los colores, el confort que se siente estando en la calle, ¿no? Si hace mucho calor, el calor, como dice mi marido siempre, es para estar de vacaciones. Si tienes que trabajar, si tienes que hacer cosas, es mejor que haga un poquito más de frío. En ese sentido tiene toda la razón. Y mira, antes de mudarte al campo, comentabas también en otra entrevista que estuviste sola en un pueblo de Zamora durante un tiempo. Em, ¿Cómo llevaste tú esta etapa a nivel personal y qué aprendiste? Pues mira, te cuento un poco cómo fue eso, porque, o sea, sí, no, o sea, es verdad, pero no es verdad del todo, porque yo cuando vivía en Valencia y conocí a mi marido, que él es de Zamora, nosotros al año nos fuimos a vivir a Uruguay. Y entonces cuando volvimos, que yo volví antes que él, yo ya vivía aquí, o sea, yo ya me había mudado aquí a Zamora. Entonces yo estaba viviendo en su casa en su pueblo, pero sin él. Y estuve así 3 meses. Entonces estaba o sea, pues 3 meses completamente sola porque aquí no conocía a nadie y eso. Y la verdad que sí lo pasé muy mal. O sea, fue muy duro porque de estar en Valencia con un montón de gente, a estar en Uruguay 24/7 con él, a venir aquí completamente sola en un sitio que no conozco a nadie, no, pues fatal, la verdad. Lo que pasa que sí que es cierto que me ha servido como de proceso, ¿no? De Sí, estar como de rodeada. transición. Exacto, es la transición. Sí, me ha servido como transición. Fue duro, pero es que no quedaba otra. ¿Siempre te ha gustado estar etapas sola o es algo que has aprendido durante años? Sí, he aprendido durante años. Yo siempre he sido muy sociable. Yo cuando estaba en Valencia, pues siempre trabajaba con gente. De hecho, estuve trabajando también de fotógrafa en discotecas. O sea, yo estaba siempre con gente y me encantaba cuando compartía piso con mis compañeros súper bien. Y siempre me gustaba estar con gente. Lo que pasa que al final yo creo que es como nos pasa un poco a todos. Vas creciendo, vas siendo un poco más selectivo también con la gente que conoces de antes y tú ya no vais como creciendo en el mismo camino, ¿no? Ya no, a lo mejor no estás tan cómodo con la gente que conocías antes y aparte ahora que me he mudado, pues es un poco como que me he acostumbrado a la fuerza, Sí. pero lo llevo bien, ¿sabes? Ujú. No me importa pasar tiempo conmigo misma o sola, o sea, tengo muchísimos hobbies y muchas cosas que hacer, entonces como que tampoco me da tiempo a aburrirme, ¿sabes? Ya, lo entiendo, lo puedo llegar a entender. Mm. Y después de pasar de la ciudad a completamente vida rural, siempre hablamos de los beneficios y demás, pero ¿qué desafíos te has encontrado?
qué obstáculos. Pues mira, yo tengo la suerte de que la finca está muy cerca de la capital, o sea, de Zamora capital, estoy como a 25 minutos, entonces cualquier cosa la tengo como muy a mano. Lo único, pues o sea, en mi caso en particular, que a lo mejor otras personas no lo tienen, es que mi casa no tiene calefacción y en invierno hace un frío que pela. Por eso no estamos durmiendo allí todavía ni nada, porque es que no se puede. Aparte, tampoco tenemos cama todavía. Y el tema del agua hasta hace muy poco no lo solucionábamos porque teníamos pozo con bomba la válvula de retorno no hacía su trabajo bien y entonces no teníamos agua, se nos vaciaba el pozo. Pero por lo demás, nada, es que ya te digo, yo tengo coche, tengo 25 minutos la ciudad, tengo todos los servicios a mano. Entonces no echo de menos nada. Es que también hay muchas veces que tú te piensas que por vivir en una ciudad lo tienes todo a mano, pero entre que bajas a coger el coche, te montas, tráfico, semáforos, llegas al sitio, buscas aparcamiento, es que tardas muchísimo más que yo en llegar a cualquier sitio. Es que mirándolo desde ese punto de vista tienes toda la razón, es Claro, verdad. y es así como hay que verlo, porque, claro, mis padres me dicen, nosotros tenemos en Valencia un centro comercial súper cerca de casa, está como a 15 minutos en teoría, ¿no? Pero tú desde que te cronometras, mi padre baja al garaje, saca el coche, va al sitio, aparca. Es que ha pasado más de 40 minutos, seguramente. Desde que te mudaste, ¿has despertado cierta inquietud en tu familia por tomar esa misma decisión que tomaste tú? No. No, no. Sí que es cierto que a mi padre sí le gusta mucho el tema del campo y eso, pero mi madre, por ejemplo, es de playa. Entonces yo creo que no. Y luego mi hermana, por ejemplo, vive en Lanzarote. Entonces ella Ah, también es de playa, de isla, y no creo yo que vaya a convencer a nadie para mudarse aquí. qué interesante. Y mira, como esta pregunta me interesa mucho porque como artistas y como mujer creativa que eres, eh, ¿crees que la creatividad florece cuando estamos más tiempo conectadas con la naturaleza? Yo creo que si te gusta la naturaleza, sí, porque vas a encontrar inspiración en cualquier parte. O sea, vas a ver el rayito de luz pasando por las hojas, te va a inspirar. En mi caso, el río, el movimiento del agua me inspira. O sea, yo puedo pasarme horas mirando sin hacer otra cosa y en todo encuentro algo que me gusta. Y por tema de salud, esto no pensaba preguntártelo, pero sí que me inquieta saber, ¿has notado algún beneficio en la salud, algo que haya cambiado desde que te mudaste al Yo campo? creo, yo creo que todavía no, porque como estoy también en reforma tal, he tragado mucho serrín en la sur, eh, así que por ahora no, pero bueno, ya te diré dentro de Ya, unos meses cuando termine. Sí, por ahora no. eso es algo que se ve con el tiempo. Sí, sí, yo creo que necesito más tiempo. Sí, y otra de las preguntas que te iba a hacer por tema de creatividad y tal es que, bueno, como ya hemos visto, eres una persona polifacética, que si diseño de webs, que si fotografía de bodas, artesanía, talleres de velas y muchos más servicios que ahora nos puedes contar. ¿Cómo compatibilizas todo? Pues al final, a ver, yo en mi día a día no hago otra cosa que no sea trabajar. Aunque muchas veces para mí no es trabajo porque lo hago con gusto, evidentemente sí es trabajo porque tengo que quedar bien con unos clientes, ¿no? O sea, tengo que cumplir plazos con clientes. Pero se me ha olvidado la pregunta, me he ido por las ramas. Repíteme ¿Cómo la pregunta. compatibilizas tantas ramas diferentes? Ah, Algo vale, porque al final no siempre, por ejemplo, el tema de webs, no siempre tengo webs que hacer, no tengo bodas todos los fines de semana, no tengo pedidos de velas muy grandes o personalizados todas las semanas, entonces al final todo se va metiendo en el calendario, ¿no? Los trabajos de forma individual. No, no es que yo, por ejemplo, trabaje para una agencia y todos los fines de semana tenga bodas, todos los fines de semana, o sea, todas las semanas tenga webs. No, al final voy organizándome según los clientes que voy teniendo y ya está. O sea, lo voy llevando como de una forma muy natural. Entiendo. ¿Y has cogido así algún hábito una vez ya estás incorporada en la finca y demás? ¿Has cogido algún hábito que no llegaste a tener en la ciudad? No sé, puede ser un hábito artístico, puede ser un hábito, algo que quieras contar. Pues el único hábito que he cogido es el de pararme a mirar. Que, Me paro
tengo un montón de banquitos por la finca, me paro y miro el castillo, miro el río, cosas que antes no hacía, ni cuando vivía en el otro pueblo, ¿sabes? De donde es mi marido, porque al final como que va sin tiempo, pero aquí, o sea, en este sitio, en la finca, intento como pararme para valorar la suerte que tengo. O sea, llevaba como muchos años queriendo lo que tengo a día de hoy y no puedo no disfrutarlo, ¿sabes? Porque también o sea, a mí me pasa mucho, ¿no? Que yo quiero como muchas cosas y cuando las consigo no me paro ni a disfrutarlas. Es como, vale, ya tengo esto, voy a por la siguiente. Y eso no puede ser, o sea, no se puede vivir así tampoco. Entonces, como que me obligo pues a parar, pues para valorar lo que tengo, ¿no? ¿Y es la primera vez en la vida que te pasa esto, después de mudarte a la naturaleza? Sí, porque es que esto es como, te iba a decir la meta de mi vida, ¿no? Pero es como mi proyecto de vida, es como yo siempre he querido vivir, ¿no? Y entonces sí, nunca me haya pasado. Sí, sí he tenido como objetivos tal, pero mi sueño siempre ha sido vivir en el campo y tener la casa a mi gusto. Ese ha sido. Entonces como que lo estoy viviendo ahora y es como, bueno, pues increíble. O sea, hay veces que no me lo creo. Sí, qué chulo. Y hablando de proyectos de vida, había visto en un vídeo que ahora quieres crear experiencias dentro de tu finca, ya sea eventos de bodas o talleres de velas, para que otras personas tengan oportunidad de conectar con la naturaleza y demás. Em, ¿Crees que es un modelo de negocio sostenible en el tiempo? Yo te diría que sí, porque al final son como muchas actividades que van juntas. No es que me dedique, o sea, como al final como mi trabajo, no es que solo me dedique a hacer bodas. Al final unas cosas complementan otras. Y yo creo que la gente tiene mucha necesidad también de desconectar. O sea, últimamente la gente en las ciudades está como muy agobiada, está todo el ambiente como muy denso. Y la gente tiene ganas de salir, tiene ganas de hacer cosas con las manos, de aprender cosas nuevas. Y yo creo que también al enseñar tanto la finca en redes, yo creo que mucha gente tiene ganas como de conocerla en persona, como que se les va a hacer raro después de haberlo visto tanto por redes y tal, poder como vivirlo en persona va a ser como, vale, esto existe, ¿no? O sea, no es solamente algo de internet. Qué interesante. Y una cosa, cuando te comentaba lo de sostenibilidad en el tiempo, me ha llevado a pensar en el tema de las estaciones. ¿Crees que la gente se puede sentir interesada en épocas como el invierno, en el que hace mucho frío, en el que te apetece estar dentro de casa? Pues mira, yo ahí te diría que no. Lo que pasa que ahí lo que tengo que hacer yo como creativa y como emprendedora es buscar alternativa, pues quizá en ese momento el tema de talleres, experiencias y eso no está como abierto al público, porque a mí sí es cierto que me encantaría tener alojamiento rural allí en algún momento. Sé que va a ser muy difícil, pero me encantaría. Si lo tuviese, pues en invierno sí haría experiencias, pero si no, eh, a no ser que se hiciese algo como muy concreto que solamente se pudiese hacer en invierno, tipo, pues yo qué sé, pues hacer algún taller y luego sentarnos todos en el fuego con los típicos palos y las nubes a quemar y a contarnos historias, pero tendría que ser como muy temático, si no, no. Si no, yo creo que a lo mejor en invierno, pues, no sé, me centraría más en, yo qué sé, pues en la campaña de Navidad y vender online, ¿sabes? Más que experiencias presenciales. Qué interesante eso. Y hablando de también proyectos, comentabas el otro día que no te importaría ser apicultora o desarrollar un proyecto así. ¿Te lo has llegado a plantear de verdad? Sí me lo he llegado a plantear de verdad porque a mí me gusta mucho cómo hacer las cosas desde cero. Y antes de yo empezar con las velas que te comentaba, que había empezado con el tema de los jabones naturales y tal, es porque a mí siempre me gusta como saber de dónde viene lo que consumo, aunque luego ya ves, compro en cualquier supermercado normal, ¿no? Pero como que tengo esa inquietud, me gusta. Y, y entonces, claro, para mí el hecho de tener mis abejas, poder sacar la cera de ahí, poder hacer mis velas con mi cera y luego tener mis plantas para poder sacar el aceite esencial de mis flores. O sea, todo eso me parece como un sueño. Es muy complicado. Eso yo creo que sería más para enfocarlo a experiencias que como para vender al público, porque si no, pues cada vela valdría 1 millón de euros, ¿sabes? No, o sea, no se podría pagar. Pero sí, me parece como
como muy guay el conjunto, ¿no? De hacerlo tú todo desde cero. Y a mí, por ejemplo, la parte de cerámica que me encanta también, y también he trabajado con cerámica en el pasado, me encantaría tener ahí mi torno, mi horno y poder hacer los tarros de las velas, la cera de mis abejas, el aceite esencial de mis flores, pero claro, una persona sola hacer todo eso también es Sí, es como, o sea, es demasiado. Ujú. Claro, entonces yo creo que enfocarlo, por ejemplo, al tema de experiencias y que la gente venga y que pueda hacer eso de cero, como experiencia me parece súper enriquecedor, pero como negocio no es rentable. Así que yo creo que si lo meto por experiencia, bien, si no, no. Sí. ¿Y llegaría a ser, por ejemplo, apicultura trashumante o algo fijo? Con transhumancia me refiero a ir por pueblos diferentes, polinizando diferentes campos. Pues no lo sé, yo creo que eso tendría que pensarlo cuando llegase el momento si llega. Pero al final en mi finca, por ejemplo, el antiguo dueño tenía abejas. Y ahora esas abejas están en unos terrenos un poco más para allá. Pero las abejas vienen a nuestras flores, a nuestros frutales, y, ¿sabes? Entonces yo creo que al final la haría un poco como él si lo hiciese. Interesante. Y bueno, ya tenemos la última pregunta de la entrevista. Em, Quería preguntarte, ¿qué le dirías a una persona que quiere mudarse al mundo rural, que quiere dar ese paso, pero que no se llega a atrever? Porque como comentamos el otro día, hay muchas personas que sobre todo te siguen y que quieren dar ese paso y les cuesta. Pues mira, lo primero es tener muy claro qué es lo que quieres y tener muy claro que esa vida te gusta. Si no te gusta, yo porque sí lo tenía muy claro, pero mi opción y lo que muchas veces he hablado con mi marido es, vale, ¿y si nos alquilamos una casa y vemos a ver si nos gusta, aunque sea un mes, en plan un alojamiento vacacional, y pruebas? Porque sí es cierto que la inversión que tú haces en el campo o en un pueblo puede ser que te salga muy cara, porque si al final tú te mudas y no te gusta, es que a lo mejor luego eso no lo vendes, ¿sabes? Entonces hay que pensarlo muy bien. Yo diría que hay que hacer una lista de cosas que sí o sí necesitas y cosas que no quieres. Si, por ejemplo, no tienes coche, pues evidentemente al medio de la nada no te puedes ir, ¿no? Si trabajas por tu cuenta, si no, si puedes teletrabajar o si vas a encontrar trabajo cerca por la zona. Eh, lo que hablábamos antes, si la casa que necesitas puede estar en ruinas o tiene que estar bien para entrar a vivir. Yo creo que tienes que hacerte muchas preguntas, tienes que ser como muy honesto contigo mismo, hacerte muchas preguntas y tenerlo todo muy claro porque es que no suele haber marcha atrás. O sea, la gente que compra, yo qué sé, ¿cuánta gente querría mi finca? Bueno, mi finca es que es muy bonita en concreto, pero Sí. eh, ¿cuánta gente querría una finca que está aislada? Ambiente con nave que a lo mejor no la quieren para nada, ¿sabes? O sea, esos terrenos o esas casas son muy particulares y a lo mejor tú la quieres, pero no encuentras a nadie más interesado para que te la compre. Entonces, eso, meditarlo mucho y si tienes dudas, alquila primero. O también preguntar a Lorena, o, que te ha contenido. o también preguntarme. Sí, me ha parecido interesante eso, que lo que has comentado de probar, de alquilar alguna casa y estar ahí un tiempo para ver cómo funcionamos, tal. Me parece interesante. Y Que es una buena forma como de dar el paso, ¿no? Antes de, pues, de tirarte de cabeza. tú diste ese paso primero antes de mudarte. No. Tú Yo di- lo he hecho, yo lo he hecho como todo un poco al revés, porque yo he comprado una finca con una idea de negocio que a lo mejor es posible que no pueda hacerla, ¿sabes? Pero bueno, yo ya encontraré el modo de poder hacerla. Pero bueno, yo ya tengo la finca que es lo que quería. Si al final con el negocio no puedo hacer lo que quiera, pues bueno, pues vivir en ella tan feliz y ya está. Pero no, yo no he hecho ningún tipo de transición. Yo la vi y dije, esta tiene que ser para mí. Qué chulo. Y qué proyecto de vida tan interesante, de verdad. Muchísimas gracias por venir a compartir tu experiencia. Para las personas que escuchen este vídeo en diferido, este es un episodio de podcast de Visiones Rurales. Se transmite semanalmente desde nuestra cuenta a través de un formato de directo de Instagram. Y de nuevo, Lorena, muchísimas gracias por venir aquí, por esta entrevista y espero que este proyecto de vida siga siendo tan fructífero como lo está siendo ahora.